Artículo de opinión. Buda y Jesús tienen mucho en común. Ambos nacieron de una virgen y ambos hicieron milagros. El objetivo de ambos fue el mismo, la liberación del ser humano. Ambos propusieron una vía espiritual centrada en el amor, la compasión y la justicia. Ninguno de los dos fundó una religión y predicaron mediante parábolas y metáforas. Comenzamos. Durante más de un siglo, distintos autores han señalado numerosos paralelismos entre los puntos de vista cristianos sobre Jesús y otros principios religiosos o míticos. Entre ellos, los misterios grecorromanos, la mitología del antiguo Egipto y otras analogías generales en las que se encuentran patrones culturales compartidos de dioses que mueren y resucitan en el contexto del mito de Jesús. La cienciología considera a Buda, junto con Jesús, como uno de los clear o claros, es decir, personas que han logrado alcanzar su máximo estado de nivel de OT o Zetán operante, es decir, personas que operan en el mundo a través del espíritu. Muchas veces los cristianos hablamos de Dios, le hablamos a Dios, hablamos sobre Dios, pero no dejamos que Dios hable en nosotros a través de la meditación, que es un ejercicio de acogida del misterio. La historia de Jesús, que viajó a la India y estudió con budistas e hindúes antes de comenzar su ministerio en Galilea, apareció por primera vez en el libro La vida desconocida de Jesucristo del explorador ruso Nicolás Notovich en 1894, que fue muy difundido y sigue siendo difundido. Jerry Bentley plantea la posibilidad de que el budismo influenciara el primitivo desarrollo de la cristiandad y sugiere prestar atención a muchos paralelismos referentes a nacimientos, vidas, doctrinas y muertes de Buda y Jesús. También recuerdo al jesuita López Gay, que planteó paralelismos entre el monacato cristiano y el monacato budista. Es más, el primitivo monacato cristiano se inspiró en las reglas del primitivo monacato budista. Por su parte, Zundy ha hecho un seguimiento de las similitudes entre el relato del parto de Maya al dar a luz a Buda y el de María al nacer Jesús, y señaló que aunque existen semejanzas como el parto virginal. Por su parte, el famoso médico, psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo Carl Gustav Jung, cuestionado por algunos, viajó a la India en 1938, invitado por el gobierno indo-británico a efectos del jubileo de los 25 años de la Universidad de Calcuta. Jung llegó a establecer una comparación entre Buda y Cristo como vencedores del mundo material y libertadores del ser humano. Buda, a quien Hermann Hesse le dedicó su novela Siddhartha, se llamaba Siddhartha Gautama y vivió en la India 500 años antes de Cristo. El siglo VI antes de Cristo fue pródigo en sabios e iluminados, como Tales de Mileto, Lao Tse, Confucio, así como los profetas Jeremías y Ezequiel. Puntos comunes. Buda y Jesús tienen mucho en común. Según reza la tradición, ambos nacieron de una virgen y ambos hicieron milagros. En el caso de Buda, su madre Maya habría sido fecundada por un pequeño elefante que se introdujo en su costado izquierdo, mientras que la fecundación de María fue sobrenatural.
Algunos dicen que su padre fue el propio arcángel Gabriel, pero no lo sabemos. Buda y Jesús no dejaron nada escrito, o por lo menos nada que conozcamos por el momento, y formaron a sus discípulos mediante sentencias y parábolas emblemáticas. Ninguno de los dos fundó una religión. La religión la fundaron sus seguidores en ambos casos. Ambos propusieron una vía espiritual centrada en el amor, la compasión y la justicia, capaz de conducirnos a lo que más anhela todo ser humano, a la liberación y la felicidad. El santo cristiano Josafat se basa en la vida del Buda Gautama. Josafat fue incluido en las ediciones anteriores del Martirologio romano, cuya fiesta se celebra el día 27 de noviembre, aunque no en el misal romano, así como en el calendario litúrgico de la Iglesia Ortodoxa Oriental. Buda. Siddhartha Gautama, más conocido como Buda Gautama o Sakyamuni, o simplemente el Buda, fue un asceta o sannyasin de la India y sabio en cuyas enseñanzas se fundó el budismo. Nació en la ya desaparecida República de Sakya, en las estribaciones del Himalaya. Enseñó principalmente en el noroeste de la India. Buda Sakyamuni no es un dios ni el único ni el primer Buda. Esto no fue solo asegurado por el propio Siddhartha Gautama, sino que también la cosmología budista hace esta distinción al afirmar que únicamente los seres humanos pueden lograr el estado de Buda, pues en esto reside el mayor potencial para la iluminación. El Buda enseñó el camino medio entre la complacencia sexual y el ascetismo estricto, practicado por el movimiento Sramana común a esta región de la India. Más adelante enseñaría a lo largo de las regiones del este de esta nación. Se alegaba que Buda poseía poderes y habilidades sobrenaturales, pero debido a su entendimiento del accionar de la mente escéptica, respondía de manera negativa cuando le solicitaban un milagrito, diciendo que me disgustan, los rechazo y los desprecio. Obtuvo sus poderes... voy a hacer un inciso en esto. Los verdaderos yogis también rechazan mostrar sus poderes. Tienen la suficiente humildad para ello y además creen que los poderes es un camino que te aparta de la liberación espiritual. Obtuvo sus poderes a través de una profunda meditación cuando renunció al mundo y vivió como un asceta. Él realizó milagros solamente para traer el mayor beneficio a los seres pensantes, y aclaró que los mismos no deben ser razón para practicar su camino. Exactamente lo mismo que dice de la tradición yógica, que no busquemos los poderes sino la liberación. Buda es un nombre honorífico que se aplica a quien ha logrado un completo despertar o iluminación espiritual. Este despertar implica un estado de tranquilidad mental tras trascender el deseo o ansia, la aversión o la confusión. En el budismo se relata que Buda Gautama no ha sido el único Buda. En el canon Pali se refiere a Buda Gautama como el número 28 de una larga lista. El próximo Buda aparecerá dentro de 100 años y se llamará Buda Maitreya, según esta tradición. Jesús. Jesús de Nazaret, también conocido como Jesús o Jesucristo, es la figura central del cristianismo y es la más influyente de la cultura occidental. Jesús de Nazaret fue un predicador judío que vivió a comienzos del siglo I en las regiones de Galilea y de Judea, y fue crucificado en Jerusalén en torno al año 30 bajo el gobierno de Poncio Pilatos. Jesús se puede
caracterizar junto a otros fundadores legendarios como Buda, Krishna o Lao Tse. El judaísmo niega su divinidad, porque es incompatible con su concepción de Dios, y en el Islam, donde se lo conoce como el Santo Isa, es considerado como uno de los profetas más importantes. Yo lo amo con toda mi alma, a Jesús. Para la mayoría de las denominaciones cristianas es el Hijo de Dios, y por extensión la encarnación de Dios mismo, aunque todos somos hijos de Dios porque todos fuimos creados por Él. Su importancia estriba asimismo en la creencia de que con su muerte y posterior resurrección redimió al género humano. Se considera a Jesucristo como el Redentor por antonomasia, pues murió en la cruz para salvar a la humanidad de la muerte y abrir las puertas del reino de los cielos, en un sacrificio por amor a la humanidad. En el prefacio pascual católico se afirma que Cristo con su muerte venció al pecado y con su resurrección venció a la muerte. Y en el Catecismo de la Iglesia Católica se señala que la muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres. Por su parte, la tradición gnóstica atribuye al mundo un origen maligno y defectuoso. Para el gnosticismo, el mundo se habría creado por malignos demiurgos que tenían al hombre encerrado en la existencia terrenal e ignorante de su condición de prisionero. Para otras escuelas el mundo era el fruto de un fracaso o tragedia creativos. Los que conocían esta verdad a través de la gnosis podrían intentar escapar de esta trampa, la cárcel del alma. Muchas gracias por su atención.